Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad, como cada mañana, de estar aquí reunidos, Padre. Te pedimos por aquellos hermanos que no han podido estar, no porque no quieran estar, sino por aquellos, Señor, que no han podido, que tienen complicaciones, dificultades, trabajo, lo que sea, Señor Padre. Hay hermanos que tú sabes que se les extraña por acá y que no he visto ya en mucho tiempo, Señor. Dales esa oportunidad de volver, dales esa oportunidad de estar acá, Señor, y que tu gracia sea con ellos. Padre, perdona nuestros pecados si en algo te hemos fallado, y si sabemos en qué te hemos fallado, Señor, ayúdanos también a ser capaces de dejar atrás ese pecado, esa maldad, a cambiar de corazón, Señor. Padres, manténnos en humildad, danos de tu gracia, permítenos ser sabios para entender tu palabra. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, vamos a empezar lo que viene siendo la lectura. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor, esto vuelvo a repetir, que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y dice así: En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, dice, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Y aquí hay dos temas importantes que tocar. El primero, y bueno, el que voy a tocar primero porque es el más cortito y rápido, es el ejemplo, hermanos. Ayer hablábamos justamente de ser ejemplo para los creyentes, que principalmente los que tienen algún liderazgo o cuestiones por el estilo tenían que ser ejemplo, y que en general, seamos o no líderes de algo, tenemos que ser ejemplo a los hermanos, a las personas que no son creyentes incluso, porque cuando vienen a Cristo o cuando conocen de Cristo, es nuestra culpa que ellos lleguen a pensar o a creer que algo es correcto cuando no. ¿No? De ese tipo de frases de que yo conozco un cristiano que hace esto y aquello, o yo conozco un cristiano que no le molesta hacer esto y aquello, o yo conozco un creyente que no le molesta tomar, fumar, tal. Hermanos, no es nuestra situación, no debería ser nuestra situación. Entonces debemos tener más conciencia en ese aspecto y tener mucho cuidado con esas cuestiones principalmente. Entonces, seamos un buen ejemplo, seamos un ejemplo de creyentes verdaderos, devotos, entregados, que amen al Señor. Y bueno, en el caso de los padres, que aquí es donde creo que principalmente se va a enfocar esta enseñanza, hermanos míos, es nuestra responsabilidad como padres ser ejemplo a los hijos, porque muchas veces, y sobre todo el padre, aunque la madre también es un gran ejemplo, yo tengo a mi madre como ejemplo de mujer sensata y mujer virtuosa. Mi madre es en muchos aspectos un gran ejemplo a muchas mujeres, más allá del ámbito eclesiástico o incluso de la familia, en cuanto a términos de mujer como primero como en el amor que le tiene a su familia, como la entrega que le tiene a su familia, el hecho de que ella tiene un cuidado extremo hasta cierto punto. Me acuerdo que yo le decía a veces que también exageraba, pero me pareció, claro, en cuanto fui creciendo y empecé a entender un poquito más las cuestiones, empecé a valorar eso como algo bueno. Ella tiene un cuidado muy grande por su trato con los vecinos. Primero que nada, con las vecinas siempre tiene un buen trato, siempre es como muy de buenas, vecina, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Tal y cual, ¿no? Y en cuanto puede y ayudarlas también, siempre tiene esa disposición. Y con los vecinos, mi mamá tiene muchísimo respeto. Es una persona que, buenas vecino, ¿cómo está? Dios me le bendiga. Y de ahí no pasa. Es una mujer que, sí, es más, ella estaba en casa de las vecinas, a veces de amigas de ella, de aquí de la colonia, y llegaba el marido de la mujer y, bueno, con permiso vecina, me tengo que retirar. Yo un día le pregunté, ¿por qué? Bueno, ¿por qué te tienes que retirar cuando viene el vecino? Pues él, no se va a meter en la conversación, va a meterse a su cuarto, va a hacer algo, y le hago. Y dice, sí, justamente por eso. Número uno, porque para que no se levante ninguna mala plática, ni mucho menos, ni nunca se llegue a decir nada, por el respeto que tiene también para con mi papá, dice, para que no haya manera de que se pueda hablar mal de mí,
simple y sencillamente siempre tengo ese cuidado para con los vecinos. No es que no los respete, no es que no platique con ellos, porque directamente simplemente tengo mucho respeto en mi forma de comportarme para con ellos, por amor, primero que nada dice a Dios y también a tu Padre. Dice, simple y sencillamente no tengo interés, dice, en que haya otra persona en mi vida, y mucho menos que se llegue a decir que es que la vecina y el vecino se llevan muy bien, lo suficiente. Y aparte, me dice, cuando llega el esposo de la vecina, dice, a su casa, yo creo sinceramente que lo que quiere es estar tranquilo, es estar en paz, es llegar a su casa, a su lugar, y llegar y ver una vecina y que su esposa no le atienda. Dice, no es algo que yo le quiera provocar a los vecinos. Entonces, en cuanto ellos llegan, yo me voy. Le hago compañía a la vecina hasta que su marido llegue o algo, pero ya después de eso prefiero retirarme a casa. Y cuando me lo dijo, dije, ok, ya que me lo explicó, dije, ok, me parece algo bastante sensato, esa es la palabra, algo bastante sensato que muy pocas mujeres tienen en consideración. Y me pareció, primero que nada, de gran respeto para con los varones, para con los esposos de las vecinas, porque es literalmente respetar su casa, ¿no? Respetar su casa, su autoridad, y no estar invadiendo. Incluso la palabra de Dios, y esto se los recomiendo que tengan ese cuidado, sean cuidadosos con todo el... Yo sé perfectamente esto. Yo amo a mis hermanos en la fe, amo a mis amigos, y sé perfectamente lo fácil que es todos los días pasártela en la casa de tu amigo, en la casa de tu vecino, en la casa de tu hermano, en estar mandándole mensaje todos los días a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, estarle todos los días ahí, como quien dice, molestando, entre comillas, porque sabemos que no es como que sea una molestia realmente, a la persona a la que tanto aprecias. Pero se los voy a decir como lo que dice la Escritura: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. En otras palabras, contrólate. Yo sé que es una persona que puede agradarte mucho, yo sé que tú le puedes querer demasiado, pero date el tiempo para darle tiempo. Hay una frase que decían algunas personas que no me parece correcta para con la pareja, pero me parece correcta para con los conocidos, vecinos y amigos, que dice, dame tiempo a que te extrañe. Porque es verdad, muchas veces por nuestra insistencia, por nuestra constancia, porque nosotros nos sentimos a gusto hablando con esa persona, tratando con esa persona, muchas veces podemos llegar a hacer el lado, vamos a decirlo, vamos a provocar lo contrario a lo que queremos provocar, que es una unión, un cariño, una integridad mejor entre esas amistades, y lo único que vamos a terminar provocando es justamente lo contrario, ¿saben? Vamos a provocar ay, otra vez viene este meme, otra vez viene esta chica, ay, otra vez estoy ocupado, o cuestiones por el estilo. Entonces, seamos muy cuidadosos, muy conscientes de que hay que tener ese espacio de tiempo, incluso muchas veces, que te extrañen un poquito, que no te vean 1, 2, 3 días y digan, oye, ¿cómo andas? Ay, sí, perfecto, pues puedo ir, porque, pues mira, justamente estaba pensando en ir. ¿Estás? Sí, no sé qué, pues acá te espero. Y entonces con alegría te van a recibir, porque cuando no, uno se vuelve inoportuno. Entonces, mi mamá me enseñó eso, la Escritura misma lo refuerza, y sobre todo con el hombre y con la mujer es muy, muy importante que tengan ese cuidado. Mujeres, no se dejen engañar. Varones, no se engañen. Rara vez, no de que no se pueda, pero rara vez una amistad entre un chico y una chica, entre un señor y una señora, es totalmente sin ningún tipo de atracción. Porque si no es del uno, es del otro. Y de verdad, es muy difícil que esto se dé sin que haya algún tipo de interacción o de intención de una parte o del otro. Para la mujer, según se entiende, yo la verdad no soy mujer, en este caso no lo puedo determinar así, para la mujer es mucho más sencillo, para el hombre no tanto. Para el hombre no tanto, porque cada característica de una persona que es agradable, si físicamente te puede atraer, es un problema. Así que no se dejen llevar, sean muy cautelosas mujeres con los hombres, hombres sean muy respetuosos con las mujeres, por favor, porque ustedes son creyentes, son hermanos en la fe, esa parte no se les olvide. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no van a tener tratos, que no van a platicar? Claro que sí,
pero sean cuidadosos en su manera de hacerlo. Cuando es muy cariñoso, cuando andan ahí abrace y abrace, y cuando andan ahí que, ay, que no sé qué, hermanito, hermanita. Créanme, están dando mucho espacio a que el enemigo actúe sobre ustedes. Entonces, evítenselo mucho, tengan mucha precaución, sean muy respetuosas mujeres, sean muy respetuosos varones del uno con el otro. Ámense, ámense como familia, como no pueden amar a otro más. Sin embargo, sean muy respetuosos con sus relaciones que no son de su pareja. ¿Sí? Muy, muy respetuosos, muy cautelosos, muy cuidadosos. Sean ejemplo de eso. Y bueno, lo que decía de los padres, justamente es esa cuestión. Cuando nosotros somos ejemplo a los hijos o a las hijas, estamos haciendo algo que la misma palabra dice, y es que Jesús mencionaba, nada puede hacer el hijo si no lo ve hacer al padre. Todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo. Y esto lo mencionaba por él, pero esto es una realidad en todo lo demás. Todos los hijos imitan, sobre todo de su niñez, a sus padres. Y si lo que hacen sus padres es bueno, esa capacidad de imitar a sus padres se mantiene hasta la vejez. Que mi padre siempre oraba cuando se veía afligido, yo voy a tener la idea de orar cuando me siento afligido. Que mi madre tenía tal situación, cuando yo la veía conversar con otras personas, la veía totalmente respetuosa, casta, cuidadosa, amorosa de mi padre, tal. Ese es el ejemplo de lo que yo quiero como una mujer, o en el caso de las hijas, ese es el ejemplo de una mujer que yo quiero ser. En el caso de cada uno, los padres son ejemplo. Son ejemplo, y de verdad muchas veces nos cuesta entender esto porque nos gusta actuar a nuestra manera, con nuestras molestias, y decir, es que aunque yo lo haga, tú no lo debes hacer, y eso es mucho más difícil para los hijos que de verdad hacer lo que el mismo padre hace. Miren, si la escritura dice que lo que, tu maestro dice, te enseñas a ti mismo, si dices que no se hurtas, esto es para todos, para los maestros, para los que enseñan la verdad, para los que enseñan la palabra, y para los padres. Los padres son los primeros que tienen que enseñar a sus hijos, pero por lo mismo también son los primeros que tienen que llevar a la obra todo lo que enseñan a sus hijos, porque tienen que ser ejemplo para ellos. Así que tómenlo mucho en consideración, no desechen esto, de verdad, tengan conciencia. Sí, van a educar a sus hijos, sí, les van a enseñar, pero toda enseñanza se refuerza con el ejemplo, toda. Por eso Jesús decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y cuando vemos a Cristo Jesús, cómo es Cristo, cómo es su humildad, cómo es su mansedumbre, nos damos cuenta que de verdad tenemos un gran ejemplo y una gran enseñanza que tomar. Porque aunque Él era claro y conciso con la verdad, Él incluso llegó a llamar a muchos hipócritas por su hipocresía, no quita que su humildad estaba ahí. ¿Por qué? No porque él se rebajara y estuviera encorvado, que eso es algo que muchas veces la gente piensa que, ay, es que tú te paras muy rectamente, que no sé qué, tú hablas mucho de la palabra, es que tú eres muy, ¿cómo dicen? Muy engreído, y no tiene nada que ver con eso, ni la humildad ni el ser engreído. La humildad viene de la obediencia. Por eso de Jesús se dice que él fue humilde, y dice, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, pero un poquito antes dice, y se humilló haciéndose obediente. Entonces la mayor muestra de humildad es la obediencia. Y ese ejemplo nos lo dio Cristo. Entonces quiero que vean esa cuestión. Todos los padres son ejemplo a sus hijos. Si no son un buen ejemplo a sus hijos, no esperen que sus hijos hagan lo correcto. Porque así como lo enseñan, también lo tienen que vivir. Tienen esa responsabilidad. Porque ¿qué van a decir? Es que tú debiste hacerme caso aunque no vieras que yo lo hago. Sí, es muy sencillo hablarlo, pero es muy difícil llevarlo a la obra. Si ustedes lo hacen, enséñenlo. Si no lo hacen, no lo enseñen, ni lo mencionen. Mejor, solamente se van a perjudicar a ustedes mismos. Entonces, como padres, queridos, amados, de verdad, enseñen a sus hijos lo que es correcto, pero antes aprendan a hacerlo, porque si no, no les van a ayudar. No les van a ayudar, no los van a poder corregir, y luego se preguntarán, ¿por qué mi hijo se comporta así? Bueno, porque es lo que ve de ti, es lo que conoce de ti, es tu forma de hablar, es tu forma de expresarte. Si no te gusta es porque ciertamente no está bien. Entonces, aprendamos a ser ejemplos como padres. Y la segunda cosa, que esa es la que ya
me interesa tomar es la que dice aquí. Dice, y no hizo lo bueno como David su padre. No era David su padre realmente, pero se entiende por la descendencia, ¿no? Y aquí quiero tocar un tema. La misma escritura menciona a mi siervo David en muchas ocasiones, pero no refiriéndose a David, curiosamente, sino refiriéndose a aquel que vendría de la descendencia de David, el cual es Jesús. Muchas ocasiones, y esto lo podemos ver principalmente en los profetas, no me acuerdo si en Ezequiel o en Jeremías, es donde aparece, que habla de su siervo, no, creo que es en Isaías, bueno, es uno de esos tres profetas, en donde justamente menciona, y estaré yo y se sentará mi siervo David en el trono. Y eso no es en el tiempo pasado, es en la actualidad y al futuro. Y obviamente David está en la presencia del Señor y David no está vivo. Todos tenemos conciencia de que David está muerto. Sin embargo, Jesús sí vive. Porque a quien se refería cuando menciona a su siervo David en muchas ocasiones, no en esta, porque en esta obviamente se refiere a David, porque él era el ejemplo, y esto es lo que ahorita quiero tocar, pero aquí se refiere al que vendría de la descendencia de David. Cuando la Escritura dice que no nos juzguen ni por día de reposo, ni por esto, ni por aquello, ni por fiestas, ni nada demás, porque todo eso era sombra de lo que había de venir, tomen en consideración que el Antiguo Testamento menciona todo lo que era sombra de lo que había de venir a futuro, a lo que es hoy. Les doy un ejemplo. David siempre fue el ejemplo de aquel tiempo de cómo un hombre tenía que ser. ¿Por qué? Porque David era conforme al corazón de Dios. Actualmente David no es el ejemplo. Jesús es el ejemplo a seguir. Y por lo mismo, David y el corazón de David y el rey David es sombra de lo que habría de venir. Cuando uno dice sombra es como el tráiler, que es como una previa a lo que se viene más adelante, como la prueba gratuita, vamos a decirlo así, en cualquier servicio que uno paga, algo así, por dar un ejemplo. David era sombra del que habría de venir, Jesús, aquel que iba a ser rey y reinaría con poder y con amor, y aquel que tendría un corazón conforme al de Dios, con la gran diferencia de que David sí pecó y Jesús no. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando la Escritura dice, hizo lo bueno delante de los hombres, como David su padre, está poniendo de ejemplo a David. Hoy en día, David ya no es el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir es la descendencia de David, Jesucristo. Jesucristo es ahora el que es el ejemplo de cómo uno tiene que ser. Vuelvo a repetir, por eso mismo en otros pasajes dice, y se sentará David mi siervo en el trono. Será David mi ungido o algo así dice. Entonces, se refiere al que vendría, que es Jesús. Ahora, la comparación está con Jesús. Y esto es sumamente importante por varios hechos. Vamos a los Corintios capítulo 10, versículo 10 al 12, algo así. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo... Ahorita les digo, capítulo 10, versículo 10. Vamos a ponerlo. Dice, porque a la verdad, dicen las cartas son duras y me dicen, esto tenga tal cuenta, dice así como... Y aquí es en el 12, capítulo 10, versículo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Fíjense lo que dice. Porque no nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, compadeciéndose consigo mismos, no son juiciosos. Me explico, para que me entiendan a qué se refiere aquí Pablo. Hermanos, yo sé que en el mundo está mucho esa frase de no te compares con nadie, compárate contigo mismo, a ver cómo eras ayer y cómo eres hoy. Hermanos, no nos toca a nosotros compararnos con nosotros mismos. ¿Saben con quién nos toca compararnos? Con Jesús. Por eso mismo es que un creyente jamás de los jamases va a ser arrogante.
Por eso es que un hijo de Dios jamás de los jamases se puede llamar a sí mismo justo por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque cuando te comparas con Jesús, quedas muy mal. Quedas muy mal. Y ahí te das cuenta de una cosa. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Porque, tomando esto en cuenta, tenemos que tener en consideración una cosa. Hermanos, nuestra vara de medir no está entre los hombres. Nuestra moralidad no está entre los hombres. No estamos para parecernos ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan, ni a nadie de ellos. Nuestra vara de medir no está entre los hombres que vemos alrededor, ni los de la iglesia. Nosotros no tenemos que estar diciendo dentro de nosotros mismos, pero soy mejor que este y soy mejor que aquel. Pero yo no he hecho esto, pero yo no he hecho aquello. Porque nuestra vara de medir no está entre las personas. No está entre el que pecó y el que fornicó y el que adulteró y el que mintió y el que hizo idolatría y el que hizo brujería y el que no hizo nada de eso, pero también es medio mentiroso y su corazón no es tan puro. No estamos para estarnos comparando con nadie, ni siquiera con nosotros mismos. Pero es que yo ayer, el día antes, hace mucho tiempo, yo sería de una manera, yo sería de otra. Hoy soy totalmente diferente. Hoy no estamos para compararnos ni compadecernos de nosotros mismos, porque así lo dice aquí la palabra. Ellos mismos compadeciéndose a sí mismos. Ay, es que si tú entendieras, pobrecito de mí, todo lo que le he tenido que aguantar a mi marido, todo lo que le he tenido que aguantar a mi esposa, todo lo que he tenido que... Tú no estás para estarte comparando contigo mismo ni con las personas. Tú estás para comparar tu vida con la del Señor, para que cuando tú la compares, te des cuenta que ni has hecho, ni harás, ni lograrás, ni serás mejor que Cristo. Por algo la Escritura dice, el Señor lo dice, cuando alguno fuere perfeccionado, será como su Señor. Hasta entonces, hasta que seamos perfeccionados, aún tenemos un camino largo por recorrer. Así que no sean arrogantes, hermanos míos. Tengan mucho cuidado de la arrogancia, de pensar que soy justo, soy fiel, soy cuidadoso, soy amoroso, mi marido no me merece, mi esposa no me merece, mi hermano no me merece. Nunca. Porque la comparativa que ustedes tienen que hacer es con Cristo. Y sí, jamás vamos a ser mejores que Cristo. Así que siempre debe mantenerse esa humildad, entendiendo que si hoy estamos aquí, si hoy somos salvos, si tenemos un ministerio, si andamos en santidad, no es porque seamos dignos por nuestra propia cuenta, sino porque por la gracia de Dios, Él nos hizo dignos en Cristo Jesús. ¿Ok? Ténganlo bastante en consideración, porque de verdad muchas veces pasa que la gente se quiere comparar consigo mismo y créanme, mira, que tú te sientas mal de no haber logrado algo, de haber hecho algo malo, de haber hecho algo malo es normal por arrepentimiento, pero me refiero de que te sientas mal contigo mismo. Miren, les doy una explicación bien sencilla. Si yo si yo hago algo malo contra mi mamá, quien me interesa que me perdone es mi mamá. Si mi mamá me perdona, ya está. Yo ya no debería estarme preocupando. Pero si mi mamá me perdona y yo todavía me siento mal, y yo todavía me siento culpable, y yo todavía no quiero hacer o sentirme como perdonado, quiere decir que mi situación no estaba con mi madre. No es que yo quisiera el perdón de mi madre, es que yo quería el perdón mío. Porque si yo me perdonase, si yo aprendiese a perdonarme aunque mi madre no me perdonara, entonces yo estaría tranquilo. Entonces quiere decir que no me importaba que mi madre me perdonara. Me importaba que yo me pudiera perdonar. Y creía, de alguna manera, que el perdón de mi madre justamente iba a lograr que yo me sintiese perdonado. Y resulta ser que no. Muchas veces nos pasa esto con Dios. Hicimos algo malo, obviamente, qué asco, que no debemos estar haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, hicimos algo malo. Y vamos delante de Dios y pedimos perdón delante de Dios y Dios nos perdona. Y entonces salimos y me sigo sintiendo del asco. Me sigo sintiendo culpable, me sigo sintiendo
inmerecedor, siento vergüenza de mí mismo, es que cómo me atreví, cómo hice esto, cómo hice aquello, es que yo no debería, porque te estás comparando contigo mismo y estás esperando demasiado de ti. Estás esperando demasiado de ti. Sí, te tienes que exigir al máximo, porque a quien tenemos que parecernos y a quien tenemos que llegar y nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es Cristo. Sin embargo, eso no quita que tú no lo mereces. Y no eres capaz, ni tampoco mereces ese perdón ni nada de eso. Y cuando Dios te perdona, debería ser suficiente. Porque si Dios te perdona y tú todavía te sientes culpable, es porque tú mismo no te has sabido perdonar y tu opinión está teniendo más valor que la de Dios. Es que yo soy un inmundo de esto y de aquello y de que... ¿Quién dijo eso? No, pues yo lo pienso. Ya, pero Dios te perdonó, sí. Dios te santificó, sí. Dios te sanó, sí. Entonces, ¿por qué consideras tu opinión más grande que la de Dios? ¿Por qué al pedirle perdón a Dios y que Dios te perdona, te sigues sintiendo inmerecedor de perdón si no depende de ti? Si de verdad quien te importase fuera Dios, cuando Dios te perdona, tú te sientes aliviado. Porque aunque tú mismo no te hayas podido perdonar, ya te perdonó el que importaba. Ya te perdonó a quien habías dañado. Y aunque tú no te perdones, vives con eso tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios ya me perdonó, que era el que importaba. Yo no importo. No importa si me perdona mi familia, si me perdona la gente del mundo. Si Dios me perdonó, aunque yo no me haya perdonado, yo fui perdonado. Por tanto, debo hacer frutos de verdadero arrepentimiento. El comportamiento tiene que cambiar, obviamente. Pero si yo, después de haber sido perdonado por el Señor, después de haber sido liberado por el Señor, yo sigo sintiéndome así, mal, porque es que no sé qué, estoy dándole demasiada importancia a mi propia opinión de mí mismo, en vez de la opinión que Dios tiene de mí. Y eso es triste, porque quiere decir que ¿dónde está tu nivel de importancia? Porque si eso quiere decir, fíjense, se los pongo así, si tú te sientes mal porque tú no te has podido perdonar, aunque Dios te haya perdonado, quiere decir que si tú te hubieras logrado perdonar desde el principio, aunque no te hubiese perdonado Dios, estarías tranquilo. Y eso es muy triste, porque nos hacen notar a quién estamos poniendo en primer lugar. Y tristemente no es a Dios. Entonces, ese es un punto importante a considerar, que nosotros mismos podemos llegar a esa arrogancia, de en vez de tomar en consideración a Dios, tomarnos en consideración a nosotros mismos, compadecernos de nosotros mismos, porque tanto está ese lugar en el que no nos perdonamos nosotros y nos importa más nuestra opinión que la de Dios, como también está el lugar en el que nosotros ya nos perdonamos y lo que Dios piense no me importa. Eso también existe y es muy triste cuando sucede, porque volvemos a lo mismo, nos compadecemos de nosotros mismos cuando no deberíamos. No deberíamos, porque muchas veces es la manera en la que nos justificamos. Es que mi hijo me habló de esta manera y yo reaccioné, pero no debías de reaccionar así. Ya, pero es que yo soy humana. ¿Y qué? ¿Y qué? Tú no te tienes que comparar contigo, tú no te tienes que comparar con la humanidad, tú te tienes que comparar con Cristo. Y al darte cuenta que Cristo no haría eso, tú te tienes que sentir mal y pedir perdón a Dios. Y cuando Dios te perdone, sentirte aliviado, aliviada. Porque la comparativa ya no es con el hombre, es con Dios. Dice el siguiente versículo, versículo 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medio, dice, perdón, por medida, para llegar también hasta vosotros. ¿Por medio de qué? Dijo, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. ¿Cuál es esa regla? Uy, esta parte no la recuerdo del todo, creo que está en Romanos, capítulo 15. Capítulo 15 dice... No, si me puedes ayudar con este texto, me interesa bastante buscárselos, pero como no lo recuerdo al 100% en dónde está, solo que creo que está en Romanos, que es el que dice, hasta llegar a la estatura, al tamaño y algo así de... La estatura de Cristo, creo que algo así dice. Si la buscas así estoy seguro que te va a salir. Porfa.
Que no me acuerdo en cuál estaba, sé que está en Romanos, hace ratito lo vi, pero no lo encuentro. Pero bueno, lo que sí les quería comentar, hermanos, aprovechando el tiempo en lo que lo buscan. Miren, es bien sencillo, porque luego mucha gente dice, no, pero es que como no te compares con un profeta, no te compares. A ver, compararse con un profeta es lo mínimo. Yo me tengo que comparar con Cristo, yo me tengo que comparar con el Señor. Si yo no llego a la estatura del Señor, simple y sencillamente, yo no estoy siendo totalmente correcto, yo no estoy siendo totalmente entregado, yo no estoy siendo totalmente amoroso, yo no estoy siendo totalmente libre y fiel. Es así de simple. Si yo no estoy llegando a la estatura de mi Señor, si yo no estoy llegando al comportamiento de mi Señor, y no estoy... está en Efesios 4:13. Ok, mira, pues yo estaba pensando que estaba en Romanos. Gracias. Efesios 4:13, gracias. Qué bonito tener a mismo de esto. Si no, estaría bien complicado. Ahorita les sigo hablando de esto. Si yo no he llegado a ser como Cristo, simple y sencillamente, aún me falta mucho por hacer. Y por lo mismo, debo ser humilde. Un creyente no puede perder su humildad por el simple y sencillo hecho de que siempre va a estar en comparativa con Cristo. Siempre va a quedar mal. Pero gracias al perdón y a la gracia del Señor va a estar tranquilo. No con orgullo, no pensando, ay no, es que nunca puedo. No, porque tú sabes la malicia que tienes. Tú simplemente das gracias a Dios, Señor. La verdad es que nunca podría. La verdad es que nunca sería tan fiel, Señor. Me esfuerzo y me esforzaré por amor a ti. Y hasta el final me desgastaré, porque una cosa que yo siempre he dicho es, si tú no te has muerto, no lo has intentado lo suficiente. Si tú no has muerto, quiere decir que aún podías dar un poco más. Si no moriste intentándolo, todavía podías dar un poco más. Es así de simple. Porque si alguien lo hace hasta la muerte, entonces de verdad hizo todo lo que se tenía que hacer, como Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo hizo todo. Él llegó al máximo. Si tú no has muerto, quiere decir que todavía te queda más por dar. Y si tú estás con Cristo, todo lo puedes en Cristo, si Él es el que te fortalece. Así que sí, hay que seguir adelante, hay que crecer en la fe, hay que crecer en la gracia, hay que tener mayor conocimiento y hay que tener mayor sabiduría, y no te compares con la gente. Es que yo no tengo tanto conocimiento como el hermano. ¿Y qué? Tú tienes que llegar al conocimiento de Cristo, ni siquiera al mío ni al de nadie. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Síguete esforzando. Dios es el que te da la fuerza, Dios es el que te da el conocimiento, Dios es el que te da la capacidad. Por tanto, Dios te hará estar mejor cada día, pero sé humilde. ¿Por qué? Porque si yo adquirí conocimiento, si yo adquirí sabiduría, yo puedo saber, por dar un ejemplo, más que cualquiera que esté aquí. Y aún con todo eso soy un ignorante. Porque yo no conozco al mismo nivel y a la misma capacidad y al mismo conocimiento que tiene mi Señor. No tengo ese conocimiento. Y nunca lo tendré. Pero me esforzaré cada mañana y cada día por conocer más de mi Señor. ¿Para qué? Para llegar a la estatura y a la medida del Señor. Por amor a Él, no por mí, no porque yo quiera ser como Jesús y ser también poderoso para nada. Mi humildad y mi humillación está delante de Él, porque yo nadie soy, ni nada soy, pero Él me ha dicho que cuando el alumno y el discípulo son perfeccionados, serán como su maestro. Y yo quiero ser como mi Señor. Decía, Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Un poquito antes quiero que entiendan lo que dice. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad... estaba leyendo el versículo 14. Fíjense el versículo 11 que dice. Dice, y Él mismo, o sea, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, tenemos que seguir creciendo en la obra del Señor. Y esto es algo que incluso en 2 Corintios, creo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 38, el último, 50 y tantos, es el último versículo del capítulo 15, dice que crezcamos siempre en la obra del Señor sin parar, por así decirlo, siempre creciendo en la obra del Señor, porque como
que este es el punto, esto es algo que tienen que entender ustedes. No importa mi nivel espiritual, mi don de fe, mis dones de mi amor, no importa nada de eso. No importa mi nivel, vamos a decirlo así. Todavía hay un techo al que no he llegado. No hay tope. Es que ya conocí lo que tenía que conocer. Para nada. Porque entonces quiere decir que no has conocido como debías conocer. Fíjense cómo dice la Escritura. Justamente eso. Dice, el que piense que ha aprendido algo o que sabe algo, no ha sabido como lo debe de saber. O sea, quiero que me entiendan y que lo tengan en consideración. Y eso es una esperanza y una alegría. Hermanos, no hay un tope en el crecimiento que tenemos. Porque tenemos que llegar a ser como Cristo. ¿Cuándo vamos a llegar a ser como Cristo? Nunca. Entonces quiere decir que siempre tenemos capacidad de mejorar. Dios nos ha puesto un límite infinito al que no vamos a llegar sino solamente con su ayuda, cuando lo corruptible que es nuestra carne, que nuestra mente, sea incorruptible, y cuando nuestra carne, que es lo mortal, sea inmortal. Hasta entonces seremos en el Señor, para acabarla. Entonces, tenemos un límite al que no vamos a llegar. Entonces, ¿ya conocí suficiente? No. Necesito conocer más de Dios. ¿Ya tengo suficiente comunión con Dios? No. Necesito mayor comunión con el Padre. ¿Ya tengo suficiente amor? No. Necesito amar más como el Señor. ¿Ya soy lo suficientemente obediente? No. Todavía necesito ser más obediente como Cristo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, siempre hay un lugar al que tenemos que llegar y siempre tenemos que seguir siendo perfeccionados. Y esa es nuestra intención y nuestro deseo, crecer en la obra del Señor. Y para eso Dios puso a todos estos, y entre ellos a los maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, sin excepción, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esa es la medida que Dios nos ha dado. Esa es la medida a la que todos tenemos que llegar, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, para estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros tenemos que tener un conocimiento de la verdad, un trato directo con Dios, para que esto nunca nos suceda y no podamos ser engañados. Porque aquellos que tienen al Espíritu Santo no pueden ser engañados. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay que tratar de ser y de vivir cada día más como nuestro Señor Jesucristo. No por nada. En el segundo libro, en la primera carta, capítulo 2 de Juan, versículo 6, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, pero el que permanece en él debe andar como él anduvo. Esa es nuestra medida de fe, esa es nuestra medida de amor, esa es nuestra medida de gracia, esa es nuestra medida de misericordia, esa es nuestra medida de perdón, esa es nuestra medida de todo. Esa es nuestra medida, Cristo Jesús. Quiero que ese sea su ejemplo a seguir, quiero que ese sea su vida, quiero que ese sea con quien se comparen y con quien entiendan, no soy lo suficiente o soy lo suficiente por gracia de Cristo, porque en Cristo que vive en mí he podido soportar esto y hacer aquello. Que la gloria sea para el Señor siempre y que su humildad se mantenga sabiendo que no es suficiente, pero también que aunque no es suficiente, ya fue suficiente porque Cristo fue suficiente. Que esa es nuestra alegría. Nunca vamos a ser lo suficientemente perfectos ni plenos para de verdad merecer el cielo, pero Cristo lo merecía, y como nosotros estamos en Él y Él en nosotros, ahora nosotros nos hicimos merecedores. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Entonces, en esa misma alegría, glorifiquemos a Dios, actuando como es debido,
creyendo como es debido, viviendo como es debido, tratando de crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Jesucristo. Es principalmente eso lo que tenemos que hacer. Es algo que creo que es bien importante tener en consideración, porque la gente luego, pero es que no te vas a comparar con David, no, es que David es un lugar al que yo ya debería estar. O sea, es que tú no puedes comparar tu corazón con el de David. Es que se supone que David es el estándar bajo al que yo tengo que llegar. Yo me debería comparar con Cristo y yo no he llegado a esa medida. David es algo que yo mínimamente debería tener en consideración, porque David, al igual que yo, tiene al Espíritu Santo. Tendría que ser como él. Entonces, que yo me compare en mi forma de actuar y de vivir con David no es arrogancia. Es más, es el mínimo al que yo tendría que estar, porque yo fui hecho hijo de Dios. Por tanto, yo, en amor, tengo que tratar de ser como mi Señor, Jesús. Ese es mi ejemplo a seguir. Esa es mi vida. Eso es lo que yo tengo que tratar de hacer para decir con libertad, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ese es el deseo del corazón de un creyente. Llegar a reflejar a Cristo en todo. Siguiente versículo. Dice, no hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no como David su padre. Y después dice, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte a su padre, pero no mató a los hijos de los que dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Dice, mató asimismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Jocteel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven, para que nos veamos las caras. Aquí empezamos con una situación. Dice, entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven, para que nos veamos la cara. Lo estaba retando. Dice, y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Y eso es verdad. Dice, gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? ¿Para que caigas tú y Judá contigo? Y esta es una cuestión que nosotros tenemos que entender. Por eso mismo les decía lo de compararse con Cristo, porque cuando uno empieza a hacer las cosas bien, empieza a conseguir, no sé, por ejemplo, en el servicio, que estamos aquí, ¿no? De que, miren, hemos logrado llegar a más personas, hemos llegado a más hermanos, hemos predicado la verdad. Es bonito ver cómo los hermanos dicen que gracias por la predicación, por la ayuda, por esto, por aquello. Y empezamos a envanecernos, no, yo soy siervo, yo no sé qué, yo soy ungido, yo soy más espiritual que ustedes no entenderían jamás lo que es. Es un grave problema, es un gravísimo problema, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Da igual mi servicio, jamás voy a ser tan bueno, tan increíble, tan glorioso como mi Señor. Por eso yo estoy con mi Señor, para que la gloria del Señor sea la que ilumine, para que la gloria del Señor sea la que resplandezca, para que la sabiduría de Dios sea la que sea conocida, no la mía. Qué vergüenza que me conozcan a mí por mí mismo. Qué orgullo que me conozcan a mí por ser siervo del Señor. Qué orgullo que me conozcan a mí por ser esclavo de Cristo, siervo de Cristo, y
Qué orgullo que me conozcan a mí por haber no dependido de mí, sino de Dios. Qué orgullo para mí que sepan que yo, siendo malo, pecador y alejado de la verdad, fui hecho cercano, fui hecho santo, fui hecho sabio, fui hecho lo que haya sido hecho de parte del Señor, no por mi gracia, no por mi poder, no por mi capacidad, sino por el amor que Dios me tuvo. Eso, que Dios me amara y me amó y me ama, no porque yo sea bueno, ni porque yo sea útil, ni porque yo sirva, ni porque yo tenga, sino porque simple y sencillamente su amor fue más perfecto que yo. Y es así de simple. Eso me da alegría, eso me da orgullo, y por lo mismo espero lo mismo para todos los hombres y todas las mujeres, que vivamos en esa alegría, no considerándonos a nosotros mismos, no envaneciéndonos por nosotros mismos, no tomando ni siquiera en consideración nuestros propios logros, porque todo lo que hicimos fue por la gracia de Dios que está en nosotros. No por nada Pablo dice: todo lo puedo en Cristo, no sin Cristo, no puedo sin Él, no soy nadie sin Él, ni viviré mi vida en santidad sin Él. Porque siendo yo de los pecadores el primero, fui hecho salvo, fui hecho santo, fui hecho hijo, fui hecho parte de la descendencia de Dios por la gracia de Él, por el milagro hecho, por la obra hecha por Jesucristo, no por mí. Entonces esa es mi alegría, ese es mi orgullo, decir: yo no tengo nada que ofrecer a Dios, y aun con todo y eso Dios me lo ofreció todo. Él es al que tiene que ser la gloria y la honra, no a mí, ni a ninguno de los que estamos aquí. Entonces, humillados y humildes delante de Dios, gocémonos en el Señor, gocémonos que somos de Él, pero nunca, por favor, nunca se enaltezcan a ustedes mismos. Es que yo he hecho, es que yo he deshecho. Sí, por la gracia de Dios has hecho, por la gracia de Dios has deshecho. No te enorgullezcas tú, porque el que se enorgullece será humillado. El que habla de sus propios logros y el que su propia gloria busca, no va a tener gloria, porque el buscar la propia gloria no es gloria, dice la Escritura. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero, y no hay mentira en él. Entonces, no se envanezcan jamás, por favor, cuídense mucho de que su forma de actuar, de pensar que son más sabios que sus hijos, que son más entendedores que sus hijas, que son más santos que sus padres, que son más limpios que sus padres, que son más cuidadosos que sus amigos, que son más... De verdad, no se enaltezcan en los hombres, humíllense en el Señor, porque bueno, vamos a ver justamente la consecuencia del que se enaltece. Dice: pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, con Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos, y tomó todo el oro, y la plata, y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó como rehenes, dice, y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joás, y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Y entonces vemos aquí esta situación de cómo el rey Amasías se envaneció por la victoria que Dios le había dado, y cayó. Y yo sinceramente no quiero que pase eso con ninguno de ustedes, que por envanecerse es que yo soy la
yo soy el siervo del Señor, No. Mídanse con Cristo, dense cuenta humildemente de nuestra necesidad de Dios y siéntanse orgullosos de Cristo, de nuestro Señor, nada más. Es que tú no eres santo, yo soy santo. Jesús me hizo santo. La obra del Señor que obró en mí superó mi malicia. La bondad de Dios superó mi maldad. El amor de Dios superó mi odio. La gracia de Dios superó mi condenación. Eso es algo que debemos defender y enorgullecernos por eso, no por nosotros. Entre nosotros estemos humildes, humillados. ¿Cómo? En obediencia a Dios. Esa es la manera de humillarse, esa es la manera de ser humildes delante de Dios. Humillarse es obedecer a Dios. Eso es lo que es ser humilde. Muy bien, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Y ahora sí, aquí terminamos el devocional del día de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, gracias. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado, por tu palabra. Señor, perdónanos si en algo te hemos fallado. Guíanos por el camino correcto. Que la gracia de Cristo sea con nosotros, Señor, y quita todo envanecimiento, toda malicia, toda maldad. Antes, Señor, haznos ser humildes, sabiendo que Cristo es nuestro estándar a seguir. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional de hoy.